¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Les pregunto que si por qué el departamento de embriología, o sea, ¿saben por qué específicamente ese? No se sabe, doctor. Ok. Creo que fue el único que pudieron tomar o algo así. Mm, Bueno, entonces, pues vamos a continuar con el tema de tórax, la parte de articulaciones, ¿vale? Vamos a ver qué articulaciones va a haber en la pared torácica. Entonces ya vimos pues los huesos que van a componer pues específicamente la pared osteocartilaginosa de nuestro tórax. Entonces ahora vamos a describir un poquito algunas articulaciones, ¿vale? Específicamente tres articulaciones, que en este caso pues sería la articulación costovertebral. Vamos a ver la articulación costovertebral, que vertebral, que pues como su nombre lo dice, esta va a ser una articulación entre la costilla y la vértebra, ¿vale? Este va a ser una articulación de tipo plana, ¿sí? Y bueno, vamos a observar que vamos a tener dos articulaciones costovertebrales. Vamos a tener una costovertebral, tipos. Vamos a tener una costovertebral de la costilla, de la cabeza de la costilla, con propiamente la vértebra, ¿no? En su proceso, en su fosita o en su hemifosita. Y vamos a tener una articulación costo-transversa, costo-transversa, que la articulación costo-transversa, pues como ustedes saben, va a ser con la articulación del proceso espinoso, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una vista anterior de nuestra vértebra. Entonces vamos a observar, bueno, vamos a hacer mejor una vista superior. Vamos a observar aquí el cuerpo vertebral. Posteriormente estaría aquí la médula espinal, ¿no? En su agujero vertebral. Aquí estaría el proceso espinoso, procesos transversos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a estar articulando las costillas? Bueno, pues las costillas, y llega la cabeza de la costilla y se articula aquí con la hemifosita, ¿vale? Que este va a estar ubicado en el cuerpo vertebral. Entonces va a ser esta la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral, ¿sí? Con el cuerpo vertebral. Y la otra articulación va a ser del cuerpo de la costilla, propiamente ya con el proceso transverso. Entonces aquí tenemos la segunda articulación, que esta ya sería propiamente el cuerpo con el proceso transverso. Entonces esta articulación es la costotransversa. Ambas articulaciones pues son articulaciones sinoviales planas. Entonces pues acuérdense que los cuerpos vertebrales va a tener una hemifosita, a excepción de las primeras vértebras y las últimas, ¿no? Como ya lo vimos en la clase pasada. Y el tubérculo de la costilla, que está en el proceso transverso de las vértebras torácicas, ¿sí? Y pues nada, estas van a ser la articulación costovertebral de tipo articular, de tipo sinovial plana. Va a tener distintos ligamentos que van a estar pues ayudando a reforzar estas articulaciones. Entre ellos vamos a tener un ligamento que va a ser radiado, el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Entonces aquí vamos a encontrar este ligamento que se va a encontrar uniendo aquí la cabeza con el cuerpo vertebral, que sería el ligamento radiado de la cabeza.
¿Qué otros ligamentos vamos a encontrar? Un ligamento que va a estar dentro de la articulación, denominado ligamento intraarticular, ¿vale? Este ligamento va a estar propiamente ya en la articulación. Entonces va a ser un ligamento intraarticular. Ligamento intraarticular. Y ayudando a la articulación de la costilla con el proceso transverso, vamos a encontrar por acá un ligamento denominado costo transverso, ¿vale? Es el ligamento costo transverso. Que pues se van a dividir en lateral y superior, ¿no? Pero pues con que ustedes recuerden que son ligamentos costotransversos. Entonces, estos van a ser los tres ligamentos que van a estar soportando o apoyando pues estas tres articulaciones costos vertebrales, ¿no? Ahora vamos a la segunda articulación que corresponde con, bueno, la función, ¿no? La función de la articulación costovertebral va a depender de qué costillas estén articulándose principalmente. Dijimos que las primeras 6 costillas, estos van a tener, pues, van a estar articulándose directamente eh, y van a tener más movilidad, ¿no? Entonces, las primeras 6 costillas van a funcionar principalmente como elevación, van a funcionar para elevar principalmente el extremo anterior de la costilla, Esto ejemplifica un movimiento denominado la palanca de bomba de agua, que ahorita vamos a ver, ¿vale? Y las costillas, las últimas costillas de la séptima a la décima, ¿cuál va a ser su función? Pues prácticamente el deslizamiento. ¿Cómo va a ser este deslizamiento? Una elevación lateral. Va a tener una elevación lateral y cómo se describen este deslizamiento en asa de cubo, ¿vale? En asa de cubo. Entonces esta sería la articulación costovertebral, ¿vale? Eh, entonces aquí podemos observar otra vez, en este caso sería aquí la costilla, estamos viendo una vista inferior, esta sería la costilla, nada más que aquí la cortaron y vean cómo va a estar articulándose aquí. Vamos a encontrar el ligamento radiado aquí en la articulación bueno, de la cabeza de la costilla con la hemifosita, el ligamento radiado y el ligamento intraarticular, ¿no? Ligamento intraarticular y el ligamento radiado. Y en la porción de la articulación costotransversa, observamos aquí cómo va a estar la hemifosita y van a estar el ligamento aquí costotransverso lateral y el ligamento costotransverso propio o superior, ¿no? Entonces son los tres ligamentos que van a estar eh, implicados en esta articulación. Entonces, ¿cómo va a ser este movimiento? Vean cómo pues las primeras costillas va a ser un movimiento de palanca de bomba de agua. Entonces vean, es como, bueno, seguramente ustedes no conocen estos aparatos, pero sirven para, pues es una bomba manual, ¿no? De agua para, pues, jalar agua, por así decirlo. Entonces, es el movimiento que hacen las costillas. Entonces, aquí va a tener este eje, que sería, pues, su eje de movimiento, y lo que va a hacer es elevar y descender la costilla, ¿vale? Específicamente en su extremo anterior, o sea, en esta porción. Sin embargo, las últimas costillas de la 7 a la décima solamente describen un movimiento de elevación lateral o de deslizamiento, y es un movimiento de asa de cubo o cubeta, ¿no? Entonces, prácticamente este es el movimiento que hacen. Aquí estarían los vectores y lo que hacen es elevarse las costillas principalmente en su porción lateral, ¿no? Mientras que las primeras costillas va a ser en su porción anterior. Entonces aquí podemos observar cómo sería las costillas superiores, su movimiento, y las costillas inferiores, ¿no?
que pues al final de cuentas esto nos va a ayudar para la inspiración y la expiración, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con otras articulaciones. Vamos a duplicar esta que le hice muy grande aquí la explicación. Entonces, vámonos con la segunda articulación. La segunda articulación que vamos a estudiar sería, en este caso, la articulación esternocostal. Esternocostal. La articulación esternocostal, como su nombre lo dice, va a ser una articulación con el esternón y la costilla. Entonces va a tener pues distintas subclasificaciones. La articulación esternocostal de la primera costilla se describe como si fuera una articulación cartilaginosa primaria, ¿vale? O también denominada sincondrosis. Entonces esta no es sinovial, recuerden la clasificación de las articulaciones, ¿vale? Y la articulación de la segunda a la séptima costilla. ¿Por qué de la séptima? Porque ya de la octava para abajo ya no se articulan directamente con el esternón como lo vimos, ¿no? Entonces, de la segunda a la séptima costilla va a ser una articulación sinovial del subtipo plana, ¿vale? Entonces va a tener un movimiento limitado. Entonces, ¿cómo van a ser estas articulaciones? Bueno, pues vamos a ver que va a estar pues nuestro esternón. Vamos a encontrar aquí nuestro esternón y a su vez el esternón con su incisura yugular, su, este, sus articulaciones con la primera costilla, con la clavícula, después sigue el cuerpo y finalizando con el proceso gifoides, ¿no? Entonces dijimos, la articulación esternocostal va a ser, pues con la primera costilla, va a estarse articulando, que dijimos que la primera costilla era una costilla atípica, ¿vale? Porque era más corta, porque presentaba solamente un proceso articular, etcétera, ¿no? Entonces, este sería la primera costilla. Y así sucesivamente con las siguientes costillas, ¿no? En este caso solamente vamos a dibujar la primera y la segunda costilla, sabiendo que por acá estaría la clavícula, ¿no? Vamos a poner clavícula. Entonces, pues la articulación esternoclavicular de la primera costilla, pues se va a estar pues articulando, como su nombre lo dice, con el esternón específicamente en su manubrio y pues va a tener igualmente ligamentos o medios de unión. La articulación esternocostal pues va a tener distintos ligamentos. En este caso va a estar los ligamentos esternocostales radiados, ¿vale? Entonces van a ser unos ligamentos esternocostales radiados que vamos a encontrar en, en estas articulaciones. Entonces son radiados porque más o menos van así sus fibras. Entonces, tanto de la primera costilla como de las otras costillas se denomina que son los ligamentos esternocostales radiados. Porque estos van a tener como forma en radio, ¿no? O sea, como un círculo más o menos. Eh, y bueno, pues vamos a tener ligamentos radiados anteriores y ligamentos radiados posteriores. ¿Cuál va a ser la función de la articulación esternocostal? Pues principalmente va a servir la articulación esternocostal con la finalidad de, pues como es una articulación sinovial plana, pues casi no se mueve, ¿no? Entonces serían pequeños movimientos desliz, deslizamiento, que pues ayudan a la expansión del tórax.
expansión del tórax, que pues en sí pues no tiene como mucha participación en esto, lo que sería esta articulación, ¿no? O sea, no, digo, vaya, la articulación no tiene mucho movimiento, entonces, pues nada, ¿no? Entonces aquí estaría, perdón, la articulación esternocostal de la primera costilla, vean con sus ligamentos radiados, en este caso estos serían los ligamentos radiados anteriores, esternocostales radiados, ¿no? Y con la segunda costilla pasa lo mismo, ¿no? Los esternocostales radiados que pues van a estar fijando esta articulación esternocostal. Digo, es un poco más fácil esta articulación. Nada más hay que recordar pues que de la primera costilla es sin condrosis y de la segunda costilla va a ser sinovial plana, ¿vale? Pero en general todas estas articulaciones van a ser sinoviales planas. Y finalmente la tercera articulación que es de importancia aquí va a ser la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular, pues como su nombre lo dice, va a ser una articulación entre el esternón y la clavícula. Esta va a ser del tipo sinovial, subtipo silla de montar, ¿vale? Subclasificación silla de montar. Entonces, ¿cómo va a ser esta articulación? Pues como lo recuerdan, va a estar el manubrio del esternón. Aquí va a tener su incisura yugular y su incisura para la clavícula. Termina el manubrio, continúa el cuerpo y proceso gifoides. Entonces, la articulación esternoclavicular pues va a ser con el esternón y la cabeza de la clavícula. Entonces, prácticamente va a estar así, ¿no? Esternoclavicular. La articulación esternoclavicular, pues principalmente va a ser una articulación que sí tiene mucha participación, pero principalmente al movilizar el miembro superior, ¿vale? Entonces, eso es importante. La esternoclavicular, pues, va a tener dos ligamentos que la van a estar fortaleciendo. En este caso serían los ligamentos esternoclaviculares, que sería pues, esta articulación entre el esternón y la clavícula, ¿no? Son los ligamentos esternoclaviculares que nos van a proporcionar ligamentos esternoclaviculares, que nos van a proporcionar, pues, la, la sujeción de esta articulación. También vamos a tener la articulación, bueno, un ligamento que va de la costilla a de la primera costilla a la clavícula. Este sería el ligamento costoclavicular. Y también hay un ligamento interclavicular, ¿vale? Que este va a unir ambos clavículas. Sería el ligamento interclavicular. Y pues su función, la función de la articulación esternoclavicular va a ser principalmente al elevar, deprimir, pronar, retraer la clavícula, ¿vale? ¿Y cómo se mueve la clavícula? Al movilizar el miembro superior, ¿vale? Miembro superior. Entonces esa sería pues la función de la articulación esternoclavicular, principalmente al movilizar el miembro superior. Aquí en el MUR pues nos describen muchísimas otras más articulaciones, sin embargo en su perfil de referencia solo viene pues esas tres articulaciones, ¿no? Entonces pues no es tan importante que veamos todas, sin embargo pues ahí les dejo la tablita por si quieren echarle un ojo. Pues ya vimos los movimientos prácticamente de la articulación externo-costal, ¿vale? Y pues ya nos pasamos a los músculos de la pared torácica, ¿sí? Entonces vamos a describir los músculos de la pared torácica. Vamos a encontrar que vamos a
que va a haber músculos serratos posteriores, elevadores de las costillas, intercostales, que se subdividen en internos, externos e íntimos, subcostales y los transversos del tórax, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los serratos posteriores. Los serratos posteriores, estos van a irse del ligamento nucal hacia, a ver, vamos a ver la imagen mejor. Los serratos posteriores van a irse de lo que sería el ligamento nucal, que sería este, el ligamento nucal, hacia lo que sería los bordes superiores de las costillas de la segunda a la cuarta. Entonces, vamos a ver que en este caso, este corresponde con el serrato posterior. Este sería el músculo serrato posterior. Serrato posterior. Que se va a insertar en los bordes superiores de las costillas 2 a la 4. De la segunda costilla a la cuarta costilla. Aquí lo observamos y aquí también, ¿vale? Músculo serrato posterior. Póstero superior, ¿sí? Serrato póstero superior. Ahí. Listo. Este músculo, serrato posterior, va a estar inervado por los nervios intercostales de lo que serían del segundo al quinto, ¿vale? Ahora, vámonos con los elevadores de las costillas. Los músculos elevadores de las costillas van a estar inervados por los ramos posteriores de los nervios de T8 a T11. Los músculos elevadores de las costillas, aquí los podemos observar. Ah, miren, aquí está el serrato posterior superior, cómo se inserta aquí en el ligamento nucal y de la segunda a la cuarta costilla, serrato posterior superior. Y ahora los músculos elevadores de las costillas, vean cómo estas se van a estar insertando de los procesos transversos de las vértebras, vean cómo vienen de las vértebras, de los procesos transversos de las vértebras desde T7 a T1, de T1 a T7. Y, y a su vez, estos se van a insertar en el tubérculo de las costillas, ¿vale? Acuérdense que las costillas tenían un tubérculo, entonces tenían un tubérculo, ahí se van a estar insertando los músculos elevadores de las costillas, ¿sí? Los músculos elevadores de las costillas. Y aquí los podemos observar. Vean cómo vienen de los procesos transversos y van hacia los tubérculos de las costillas, ¿sí? Entonces serían los elevadores de las costillas inervados por ramos espinales de T9 a T12. Ahora vamos a ver los músculos intercostales. Dijimos que teníamos tres: intercostales externos, internos e íntimos, ¿no? Todos estos van a estar inervados por los nervios intercostales. Dependiendo a qué nivel va a ser el nervio que los va a inervar. Y bueno, pues ¿cuáles van a ser sus inserciones? Bueno, aquí podemos observar los músculos intercostales internos, que los músculos intercostales internos van a ir de lo que sería el borde inferior de la costilla hacia el borde superior de la costilla de abajo. Entonces, prácticamente estos músculos son los mismos, por así decirlo, tienen tres músculos que van a realizar el mismo, van a tener las mismas inserciones, sin embargo, su disposición va a ser diferente. Entonces, vamos a ver que los músculos intercostales internos, vean aquí el intercostal interno, va de la costilla inferior a la costilla superior, o sea, lleva fibras de abajo de abajo a la izquierda, digo, de abajo a la derecha, y suben y se van hacia el medio, ¿no? Más o menos así son las fibras del intercostal interno, ¿sí? Me observen cómo van las fibras del intercostal interno. Ahora,
¿cómo va a ser las fibras del intercostal externo? Sus inserciones van a ser muy similares. Sin embargo, aquí las fibras del intercostal externo van a ser al revés. Estas van a ir de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Entonces observen cómo van los músculos intercostales externos. Entonces forman una X, ¿vale? El intercostal externo y el intercostal interno, que iría así. Entonces esta sería una costilla y esta sería otra, ¿no? Más o menos así van. Es la disposición de la inserción de estos músculos, intercostal externo e intercostal interno. Y ahora los intercostales íntimos, estos van a tener a su vez la misma inserción. Bueno, sí, o sea, van a ir de la costilla de abajo a la costilla de arriba y van a ir a su vez también así como la disposición de los intercostales internos, ¿sí? Nada más que estos van a ir, en vez del borde superior de la costilla de arriba, van a ir al borde inferior. Entonces estos van de borde inferior a borde inferior. Entonces sería más o menos así nada más. Así sería la disposición de estos músculos, ¿sí? Y aquí los podemos observar, los íntimos. Ah, aquí están los íntimos, ¿vale? Que son los que van a estar más profundos. Aquí los observamos, que no van hasta el borde superior de la otra costilla, sino al borde inferior. Al final de cuentas, pues todos estos nervios funcionan para elevar las costillas, ¿no? Durante la inspiración. Y ya, pasándonos a los otros grupos musculares, que en este caso serían los subcostales y el músculo transverso del tórax. El músculo subcostal, todos estos van a estar inervados también por nervios intercostales. Y bueno, vamos a observar aquí los músculos subcostales, que estos van a ir de lo que sería subcostal, no está aquí. Bueno, los músculos subcostales, el músculo subcostal iría de lo que sería la cara interna de las costillas. Entonces aquí estarían las costillas en su porción interna y van hacia los bordes superiores de dos o tres costillas situadas abajo, ¿vale? Entonces, más o menos serían estos los músculos subcostales. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, observen cómo van aquí los músculos subcostales. Entonces serían así más o menos, ¿no? Obviamente aquí es una ejemplificación porque pues se ven así como cortitos, ¿no? Pero es porque arriba del hueso pues hay fascia, ¿no? Entonces, para que no se les olviden, en este caso, estos serían los músculos subcostales. Y bueno, ya para finalizar, otro músculo muy importante, yo me acuerdo que a mí me preguntaron este músculo en un departamental, el músculo transverso del tórax. El músculo transverso del tórax solamente se va a ver en esta vista, quitando la parrilla costal, y vamos a observar que esto va a ir de la cara posterior del esternón. Entonces observen, esto es la cara posterior del esternón, y este músculo va de la cara posterior del esternón hacia la cara interna de los cartílagos costales. Entonces vean, del segundo al sexto cartílago costal. Entonces vean cómo es este músculo, el transverso del tórax. Yo me acuerdo, me preguntaron esta imagen justamente y me estaban preguntando el músculo transverso del tórax, ¿vale? Para que pongan cuidado aquí, músculo transverso del tórax, que se ve en una vista posterior de de la pared torácica. Entonces todo esto sería el transverso del tórax, ¿sí? Igual inervados por nervios intercostales y este desciende las costillas, en vez de elevarlas, las desciende, ¿no? Las junta hacia el esternón. Listo, ¿dudas hasta aquí con los músculos
por así decirlo, propios de la pared torácica? No, Ok, ahora vamos a ver los músculos accesorios. Estos músculos nada más hay que darles una repasada. Estos ya los vimos. Vimos los músculos axiopendiculares, que en este caso sería el pectoral mayor, pectoral menor y el serrato anterior. Estos los vamos a ver más cuando veamos miembro superior, pero pues nada más para mencionarlos. Los músculos pectoral mayor y pectoral menor van a estar inervados por el nervio pectoral lateral y medial, mientras que el serrato anterior, el músculo del boxeador, así se le denomina, va a estar inervado por el nervio torácico largo. No tiene relevancia que los revisemos aquí porque los vamos a volver a revisar cuando veamos miembro superior, entonces mejor nos esperamos para revisarlos en miembro superior, ¿no? Pero importante que estos son músculos accesorios de la respiración. Es por ello que cuando ustedes vean un paciente que está como utilizando mucho sus pectorales o por ejemplo ustedes cuando van a hacer ejercicio y hacen mucho cardio, pues sienten que utilizan más sus músculos pectorales, ¿no? A la respiración. Y finalmente los músculos escalenos, que como ustedes saben, pues tenemos tres. Un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. Aquí lo importante es recordar su inserción. Acuérdense que vimos de los músculos escalenos que el escaleno anterior se inserta en la primera costilla, mientras que el escaleno medio y el escaleno posterior, el escaleno medio también se inserta en la primera costilla y el escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. Entonces, nada más para que lo recuerden, ¿vale? Y ya, entonces vamos a revisar rápido el tema de diafragma y ya terminaremos este grupo de temas, ¿vale? Para empezar a ver mama, yo creo que ya la próxima semana. Entonces, el diafragma. Vamos a ver 5 minutitos del diafragma. Hacemos otra sesión, yo creo 10 minutos más y ya, ¿sí? Entonces, músculo diafragma. Pues el músculo diafragma, va a ser un músculo que se denomina un músculo de doble cúpula, ¿sí? Más o menos así. Es un músculo de doble cúpula. Este músculo va a separa la cavidad abdominal de la torácica. Eh, como saben, es el principal músculo inspiratorio. El músculo diafragma, como saben, pues va a estar insertándose aquí en las costillas, ¿no? Entonces, al momento de hacer su acción, el diafragma se aplana, ¿sí? Se aplana y lo que hace es que permite que los pulmones se expandan. Si los pulmones estaban así chiquitos, van a hacer que los pulmones estén grandotes, ¿vale? Entonces, esa es la función del músculo diafragma, hacer que aumentar el volumen torácico, ¿vale? Entonces, pues funciona principalmente cuando metemos aire, o sea, la inspiración. Al diafragma se le van a estudiar distintas partes, ¿sí? Esta es una vista inferior del diafragma. Vamos a ver que el diafragma va a tener algo que le denominamos el centro tendinoso. El centro tendinoso corresponde a toda esta parte. Toda esta parte es el centro tendinoso del diafragma. Entonces, todo esto es el centro tendinoso, que el centro tendinoso, pues es una porción, una aponeurosis de lo que sería el diafragma, ¿vale? Va a tener, a su vez, una porción external. Esta porción external se va a insertar, pues como su nombre lo dice, con el esternón, específicamente en su cara posterior del proceso gifoides, ¿vale? Va a tener una porción costal. Esta porción costal se va a insertar al lado de los 6 cartílagos costales. Toda esta sería la porción costal. Esta se inserta
con los 6 cartílagos costales de lo que sería, pues vaya, ¿no? La parte porción costal, ¿vale? Porción costal izquierda y porción costal derecha. Esta se inserta con los cartílagos inferiores y este va a formar las cúpulas. Entonces vamos a tener una cúpula derecha y una cúpula izquierda. Y finalmente vamos a encontrar una porción lumbar de lo que sería el diafragma, que en este caso estaría aquí. Este corresponde a la porción lumbar del diafragma, ¿no? Que la porción lumbar, pues, va a dar origen a dos arcos. Va a dar origen a dos arcos, que vamos a ver que van a tener un ligamento arqueado medial, que va a tener un ligamento arqueado medial, que sería este. Vamos a borrarlo. Que sería este ligamento arqueado medial. La porción lumbar forma el ligamento arqueado medial y a su vez también va a originar el ligamento arqueado lateral, ¿vale? Entonces, ¿qué corresponde con ¿dónde está? Ligamento arqueado lateral. Aquí están. Ligamento arqueado lateral. Te corresponde al ligamento arqueado lateral. Uy. En este caso, este sería el ligamento arqueado lateral. Y ya, ¿no? Entonces haría estos ligamento arqueado lateral, medial y uno falta que sería el ligamento arqueado medio, ¿vale? Ligamento arqueado medio que corresponde a esta parte. Entonces va a tener 3 ligamentos la porción lumbar: ligamento arqueado medio, ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, ¿vale? Entonces, esas serían los 3 ligamentos que ahorita vamos a explicar un poquito más. Entonces, bueno, voy a abrir la otra sesión y ahí se las mando, ¿sí? Sí, Está bien. doctor. Sí, doc.